Hola, te deseo un feliz sábado. Nuevamente empezamos reavivándonos con la palabra del Señor. Todavía no existía en Israel una línea sacerdotal. Las ofrendas, los holocaustos habían sido hechos por Moisés, y el último, mientras estaba ahí en el monte, aquellos que quedaron abajo de ellos fueron escogidos algunos jóvenes, y esos jóvenes líderes hicieron aquel holocausto. Pero ahora en el capítulo 28 le dice a Moisés, el Señor: harás que Aarón tu hermano junto a sus hijos se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, 4 hijos tenía Aarón. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, que le den honra y hermosura, y tú hablarás con todos los hijos, con todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, y así consagrarlo para que sea mi sacerdote. Luego el verso 4 nos dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. 6 vestiduras. Hoy no vamos a continuar leyendo en este orden de versículos, sino vamos a ir leyendo de acuerdo a la vestidura. Nosotros podemos ir al versículo 39 y dice: bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Aquí nos habla de 3 vestiduras, de las que ya hablamos, eran 6. La túnica, que era la que iba junto a la piel, podemos decir, la que cubría el cuerpo del sacerdote. También la mitra, de la que hablaremos también ya mismo, y el cinto, que era el que iba sobre el efod, que ya diremos más adelante. Ahora, también en el verso 36, dice: harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como se graba en los sellos: santidad a Jehová. La sujetarás con un cordón azul y estará sobre la mitra. La mitra era aquel gorro, que no es un gorro, realmente es una mitra que llevaba el sacerdote sobre su cabeza. Y esta lámina estaba en su frente con aquella inscripción: santidad a Jehová. Ahora también en el verso 31 dice: harás el manto del efod, todo de azul. En su centro por arriba habrá una abertura alrededor, de la cual tendrá un borde de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. En sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí, y entre ellas también alrededor del borde campanillas de oro. Este manto iba sobre la túnica, y era en el manto donde estaban aquellas campanillas que, a medida el sacerdote, o el sumo sacerdote en este caso, caminaba, ellas emitían sonido. Tenemos ya 4 de las 6 vestiduras. Pero ahora vienen las 2 que venían en la parte más superior o externa del sacerdote. En el versículo 6 dice: harán el efod de oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido, todo de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se sujeten a sus 2 extremos. Más adelante el verso 10. El verso 9 dice: tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento. Verso 12: y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod. El efod era una especie de manto más pequeño, o también podemos decir así, una chaqueta que venía sobre la vestidura que dijimos
anteriormente, que era el manto. Ahora, en ese efod venían 2 piedras en las hombreras, en donde estaban grabados los nombres de las 12 tribus o de los 12 hijos de Israel. Pero en el verso 15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Este pectoral debía ser lo harás conforme a la obra del efod, dice, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, los mismos materiales. Será cuadrado, 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, más o menos 25 centímetros por 25 centímetros. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras, cada hilera 3 piedras, cada piedra una diferente. Por ejemplo, dice desde el versículo 17, la primera hilera será sárdica, topacio, carbunclo, la segunda esmeralda, zafiro y diamante, la tercera jacinto, ágata y amatista, y la cuarta berilo, ónice y jaspe. Estas piedras conforme a las 12 tribus de Israel. El verso 28 nos dice que se sujetaría el pectoral por sus argollas a las 2 argollas del efod. El pectoral iba sobre el efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Así llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel. Pero en el verso 30 nos dice: pondrán en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón. Urim literalmente significa luces, fulgores o brillos, y Tumim significa plenos, rellenos u opacidades. No se sabe la forma del Urim y el Tumim, solo dice eran 2 piedras, pero lo que sí dice claramente que los israelitas, y más adelante en otros capítulos lo veremos, cuando querían consultar a Dios, iban a Aarón. Dice que cuando el Señor daba respuesta positiva, el Urim, que significaba luces, se daba una pequeña luz, una luz, se alumbraba. Pero cuando era negativo, el Tumim daba un tipo de nube, una opacidad sobre él. Así el sacerdote debía vestirse. En el versículo 41 dice: con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no cometan pecado y mueran. Querido amigo, estas eran las vestiduras sacerdotales, vestiduras que adornaban al sacerdote, pero que también daban honra y gloria a Dios. Qué interesante saber que ellos necesitaban ir tapados ante la presencia de Dios para no pecar. ¿Cuánto más nosotros hoy? Claro, la Biblia no nos dice que el Señor hoy día va a hacernos morir en ese momento, pero el Señor juzga nuestros actos. Cuando vayamos al Señor, vayamos vestidos de la mejor manera, las damas cubiertas de la mejor manera, para dar honra y gloria a aquel que vamos a adorar. Que este sábado sea de esa manera. Que el Señor te bendiga.